Pero bueno, bienvenidos hoy, una vez más, retomando las enseñanzas. Y hoy vamos a estar con la clase número 21. En este día vamos a estar, Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia de nuestro Dios, poder estar transmitiendo algo que no nos gusta a todos. En realidad a nadie le gusta tener que pasar por la enseñanza que hoy vamos a estar compartiendo, pero ¿cuántas veces esta enseñanza que hoy vamos a ver es lo que nos mantuvo o lo que nos mantiene unidos a nuestro Señor? Es decir, si nosotros en el transcurso de las palabras que vamos a estar compartiendo, de los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo reflejado en nuestra vida cuántas veces esto que vamos a estar aprendiendo hoy nos pasó o nos puede estar pasando con el propósito de poder perfeccionarnos a nosotros. Amén. Y el tema que hoy vamos a estar viendo es el sufrimiento, pero no el sufrimiento por causa de que vos te lastimaste o por causa de que tú te golpeaste como un dolor, sino como una herramienta de Dios para nuestra vida. Amén. Es decir, no es que Dios le gusta hacernos sufrir, para que nada. Ahora vamos a ver que la creación no fue hecha para que el hombre sufra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Luego de que la creación se envició, luego de que el pecado ingresa a la manifestación del hombre, el sufrimiento tuvo que ser parte de una enseñanza de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Si vamos a ver como definición, la palabra sufrir es sinónimo de padecimiento, es sinónimo de dolor. Por eso te dije que a nadie le gusta tener que estar pasando por este trance, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Es tortura, uno de los sinónimos, ¿verdad? Dolencia, pena, ¿verdad? Daño, malestar, ¿verdad? Son todos sinónimos, ¿verdad? Que son relacionados con el ambiente del sufrimiento, ¿verdad? Sufrir puede ser por causa de una enfermedad, por causa de un daño, ¿verdad? Pero también hay sufrimientos que tienen que ver con el cuerpo y hay sufrimientos que son con el espíritu, ¿verdad? Y de eso es lo que, es decir, cuando nuestro espíritu es afligido es porque hay un tratamiento de parte de Dios. Por eso tenemos que saber diferenciar el sufrimiento del dolor de lo físico, ¿verdad?, a lo que es el sufrimiento por causa del espíritu, ¿verdad? Que algunas veces por ahí el espíritu sufre cuando hay un dolor físico también. Por eso son estrategias y formas donde Dios trabaja de manera maravillosa. Fíjese que lo contrario, el antónimo de la palabra sufrir o sufrimiento es salud, gozo, dicha, paz. ¿Quién no quiere vivir en ese estadio? Todos queremos vivir en ese estadio, ¿verdad? Pero bueno, el sufrimiento es parte de nuestra vida. La causa del sufrimiento en la tierra, cuando Dios creó la tierra, la intención de Él fue que llegara a ser una extensión de paz y de armonía del cielo, ¿verdad? Porque Él creó el Edén, ¿verdad? Que era algo maravilloso, ¿verdad? Pero sin embargo Satanás, igual que tuvo acceso a esa tierra, ¿verdad?, y tentó a Eva en el jardín del Edén, y cuando Satanás le ofreció a Eva la elección entre seguir el camino de Dios o el camino del pecado, ¿qué fue lo que hizo? Tomó la decisión equivocada, ¿verdad? O seleccionó el camino del pecado. Entonces tuvo Dios la profunda esperanza que eligiera su camino. Yo creo que Dios decía, ojalá que Eva no escoja el pecado, pero bueno, escogió el pecado, ¿verdad? Eso hubiese sido lo ideal. Todo lo que Dios anhelaba era que las personas fuesen felices. Sabía que el único camino para que esto era que fuesen obedientes, ¿verdad? Volvemos a relacionar algunos temas y algunos principios que hemos aprendido en esta escuela, ¿verdad? Que si hubiesen sido obedientes a ese mandato que el Señor le había dado, es decir, no entraba el pecado, entonces no entraba el dolor, no entraba el sufrimiento, ¿verdad? Desafortunadamente, Eva
decidió creer el camino de Satanás y el camino de la maldición. Y eso termina convenciendo a Adán de hacer lo mismo, debido al enorme respeto de la libre voluntad que tenían ellos, porque Dios les dio el libre albedrío. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso también, verdad? Tuvo que dar un paso para atrás, o sea, Dios tuvo que dar un paso para atrás, y entonces a partir de ahí Adán y Eva cosecharon, ¿no? Es decir, por eso mismo, con el apóstol Juvenal, cuando estamos haciendo las clases, él muchas veces explicó, no es que Dios castigó, no es que Dios hace sentir el peso, sino que el hombre, por causa de su decisión, termina padeciendo lo que no había generado Dios para su vida. O sea que, en otras palabras, la actitud que tuvo Adán y la que tuvo ella cosecharon las consecuencias de sus acciones. Si quiere poner a anotar eso ahí, ponga: Adán y Eva cosecharon las consecuencias de sus acciones, ¿verdad? Ni más ni menos, ¿verdad? Sus acciones no fueron las correctas, y entonces lo que pasó con Adán y Eva, que entró el sufrimiento. ¿Cuándo entra el sufrimiento en nuestra tierra? El sufrimiento entra justamente cuando la desobediencia se produce. Aquí la tierra no estaba gestada y no estaba creada para que Adán y Eva sufran. Es más, vivían de placer en placer, de visita de Dios todos los días, ¿verdad? De una armonía, de una paz. Tanto es así que nunca se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Es decir, tenían todo para proveerse, tenían todo para sustentarse, pero cuando entró la desobediencia, ellos terminaron cosechando la consecuencia de sus acciones, ¿verdad? Por eso estamos hablando hoy de ese tratamiento que Dios también permite en nuestra vida, que es el sufrimiento. Yo creo que, y estamos analizando por lo que vimos hasta ahora, que no hay una intención de Dios de que el hombre sufra, pero sí, como Dios es justo, entonces ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué Dios no hace nada para parar el sufrimiento? Te lo voy a decir. Porque Dios podría decir, bueno, yo lo libro a Pablo de que sufra, lo libro a José Luis de que sufra, ¿verdad? Es decir, Dios no hace nada y podría intervenir, claro que sí. Él podría intervenir en cualquier momento y parar el sufrimiento, pero podría contener con su mano, ¿verdad? Y salvarnos del dolor tranquilamente. Hay casos bíblicos que lo hizo, ¿verdad? Que automáticamente el padecimiento de muchos, de un momento para el otro, Dios lo sacó. Pero muchas veces Dios no permite eso, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso. Y escuche bien, y preste atención a lo que te voy a decir. Porque si Dios, el todopoderoso, después de todo esto, de lo que hizo Adán y Eva, Él no hubiese permitido el sufrimiento. Escuche bien, si Él no hubiese permitido el sufrimiento, jamás el hombre se hubiese dado cuenta de lo que es el pecado. Jamás el hombre se hubiese dado cuenta de lo que es la consecuencia de la desobediencia. Es decir, nosotros por más que no, por eso dice la palabra del Señor de que no hay ningún justo, no hay nadie que no se equivoque. Pero ¿sabe por qué? Porque también en su trabajo perfecto que Dios hace en nuestra vida, permite que tengamos las consecuencias de nuestro pecado. Porque si no hubiese sido en otra cosa, podríamos haber dicho que, sin embargo, si él lo hacía o hubiese detenido, como lo podría haber hecho, jamás demostraría ante cualquiera que Satanás se equivocó. Es decir, si todo hubiese estado igual, si todo hubiese permanecido de la misma manera, si Adán y Eva comían de la desobediencia y no le pasaba nada, sabemos que hubo consecuencias. ¿Cuántos recuerdan, verdad? En los dolores de parto, ganarte el pan de tu día con el sudor de tu frente, ¿verdad? Es decir, hubo consecuencias, en la serpiente también lo hubo. Es decir, si no hubiese habido ninguna consecuencia de esa desobediencia, podríamos haber dicho de que Satanás no se había equivocado y el que estaba equivocado era Dios. Es decir, quizás nunca lo pensamos de esa manera, pero aquí está demostrando Dios de que Dios no estaba equivocado y el que equivocado era Satanás. Y el pecado es la causa del sufrimiento, Dios lo sabe. Ahora quiere demostrar a eso, o demostrárselo eso a toda la creación. Es decir, podría haber impedido Dios que Adán y Eva no se equivoquen. Podría haberle anulado el libre albedrío. Podría haberle mandado un cerco para que no lo hagan.
pero no lo hizo justamente para poder demostrar de que Satanás, amén, era el equivocado, que el pecado había sido generado por Satanás. O sea, en otras palabras, la consecuencia del sufrimiento, si nosotros vemos el sufrimiento, y tanto es así que en el Nuevo Testamento dice que el sufrimiento es por causa del pecado. Es decir, cuando no hay una consecuencia, no hay un sufrimiento, si no existe el pecado, no existe la desobediencia en el medio. Amén. Porque justamente Dios había creado al hombre y a la mujer para que vivan en un tiempo sin la necesidad de tener que tener sufrimiento. El propósito de Dios en la creación, ¿cuál era? La intención de Dios, ¿qué era? Era que con nosotros no es solo demostrar que el pecado trae el sufrimiento, que eso ya lo vimos recién, ¿verdad? En realidad es aún más importante demostrar que vivir sin pecado trae alegría, paz y armonía. ¡Aleluya! ¿Cuánto se gloria a Dios? Amén. ¿Quién se dio cuenta cuando pecamos, cuando erramos, que no hace falta absolutamente nada que podamos estar haciendo nosotros, porque automáticamente, espiritualmente ya viene una carga sobre nuestra vida? ¿Quién se dio cuenta? Estamos mal, dice María acá, ¿verdad? Es decir, pecamos, ¿verdad? Y no hace falta absolutamente nada. Por eso decir, aquí Dios lo que está haciendo justamente, hoy estamos hablando del sufrimiento. ¿El pecado nos trae sufrimiento? Claro que sí. Amén. Y aquí justamente el propósito de Dios no es solamente demostrar que el pecado trae sufrimiento, sino que demostrar que el no pecar trae alegría, paz y armonía. Y creo que nosotros, cuando estamos libres de los pecados, cuando estamos en paz con el Señor, cuando estamos en armonía, cuando estamos, amén, en alegría, tiene que ver justamente con eso. Amén. Pero hoy estamos viendo el tratamiento de Dios con respecto a nosotros como herramienta, el sufrimiento como herramienta. El sufrimiento en la carne, ahora te voy a mostrar un poquitito esto, ¿verdad? Todos sufren. Es decir, y ahora vamos a ver que el propio Jesús sufrió. Acuérdese que Él vino a la tierra como hombre. O sea que dice que padeció. Acuérdese que uno de los sinónimos de lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, uno de los sinónimos de sufrir es padecer. Amén. Todos sufren. Y los sufrimientos que una persona experimenta en la tierra no son necesariamente proporcionales a la cantidad de pecados que se haya cometido. Porque a veces hay una relación directa, no, está sufriendo por el pecado. Hay veces que Dios tiene que utilizar como herramienta. Y ahora vamos a ver un caso en donde Pablo se había alineado con el Señor. Había dicho, Señor, heme aquí. Un hombre que había errado. Pero ¿qué fue lo que pasó? En ese alineamiento Dios dijo, le voy a enseñar lo que es padecer, lo que es sufrir por causa del servicio hacia mí. ¿Qué había hecho Pablo? Había dicho, amén, Señor. Pero Dios necesitaba, por eso, no siempre la consecuencia directa del pecado, sino que a veces, por eso hoy estamos viendo el sufrimiento como herramienta de Dios. Hay muchas veces que el padecimiento, el sufrimiento, tiene que ver con algo necesario para nuestra vida, porque si no nos escapamos de Dios. Si no, estamos tan libres como estuvo Adán y Eva en ese momento, que no nos damos cuenta y estamos errando en la voluntad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces Dios permite o a veces provoca, ¿verdad? Es decir, ¿qué cosas tenía Job como para decirle a Dios, mandale sufrimiento? No. Si tenía todas las cualidades, pero Dios necesitaba tratar en la vida de Job, en algunas áreas, y lo vimos después sobre el final del libro, necesitaba Dios trabajar en su vida. ¿Para qué? Para que Job esté aún más perfeccionado. Di conmigo, yo estoy en camino de perfección, dígalo. Yo estoy en camino de perfección. Entonces, ¿cuál es el nivel de perfección que Dios quiere para tu vida y para mi vida? ¿Lo determina usted o lo determina Dios? ¿Quién lo determina? Lo determina Dios, porque Él sabe cuál es la meta y el lugar donde nos quiere llevar. Entonces, justamente hay ciertos aspectos de nuestra vida, ¿verdad?, que son
provocados y son permitidos de parte del Señor ese sufrimiento, que a veces sí tiene que ver con el pecado, porque sabemos, lo hemos visto por la palabra, pero hay veces que justamente Dios utiliza esa herramienta justamente para poder estar trabajando. Por eso digo que el sufrimiento en la carne, sin embargo, los discípulos de Jesucristo, los servidores de Dios, salen a utilizar el sufrimiento como un beneficio. Y mira, ahora sí, anote 1 de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿En dónde lo padeció Cristo? Lo padeció en la carne. Puesto de que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, esto dice Pedro era el pastor, ¿verdad? Le estaba hablando a los discípulos de Jesús y a sus propios discípulos, le decía: vosotros también, amados, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aleluya. ¿Cuál es la herramienta para vencer el pecado? Haberlo sufrido. ¿Te dolió? Entonces dijimos: basta, no lo hago más. Me molestó, digo: basta. Es decir, esto es una decisión. Es decir, lo que hemos padecido en nuestra vida, ¿verdad? Yo, por la gracia del Señor, ya llevo muchos años en el camino del Señor. Y muchas de las cosas que cometía antes de conocer al Señor, por causa de la enseñanza y el sufrimiento de lo que uno había padecido, ¿verdad? En aquellos tiempos, ya sé que no es una herramienta para ser utilizada en mi vida hoy. Yo una vez con una persona hablando aquí en esta casa, ¿verdad? Estaba pasando unos momentos difíciles con su matrimonio. Y esta persona, claro, había tenido un fracaso matrimonial en el pasado antes de conocer a Cristo, muchos antes. Tienen una relación, tuvo hijos con esa persona en aquel momento, casado y todo, pero se habían divorciado en aquel tiempo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando él se casa en Cristo, lo casé yo a esa persona, cuando se casa en Cristo habían tenido una crisis. Entonces vio que en las crisis, el mundo dice: bueno, uno por acá, el otro por el otro lado, da lo mismo. Le dije de esta manera, es decir, él lo podía tomar o lo podía rechazar. Le digo: mira, fulanito de tal, te voy a decir esto. Dios nos dio una segunda oportunidad, no para que fracasemos como en el primero. Porque si no, sería inválido el sacrificio de Dios para poder darnos una nueva oportunidad. Y gracias a Dios que ese varón lo interpretó espiritualmente, y después lo he llegado a hablar y lo he escuchado decir en algunas expresiones de él: Dios no me llamó para fracasar en el matrimonio. Gloria a Dios. Porque ya había sido el hecho del sufrimiento, del padecimiento, que no solamente sufre la persona, sino que sufre el entorno. Sufren los hijos, sufren los parientes, a veces sufren las amistades, ¿verdad? Muchas veces hay amistades que son maravillosas. Cuando el matrimonio está unido, se separa el matrimonio y las amistades se tienen que dispersar porque o estoy con esto y estoy con el otro, ¿verdad? Entonces se pierde hasta eso, ¿verdad? Así que mire lo que significa lo que decían los apóstoles acá. Decía Pedro: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, diciendo: pensad igual. Él padeció, armate del pensamiento que en la carne vamos a tener que sufrirlo. Armaos del mismo pensamiento, ¿verdad? Dice: pues quien ha padecido en la carne, que Cristo padeció en su carne, terminó con el pecado. Si Él lo pudo hacer, ¿cuántos son seguidores de Cristo acá? ¿Y en qué escuela estamos? En la de Cristo. ¿Y quién era que le fortaleció al Señor para poder vencer? El Espíritu de Dios. ¿Quién lo va a hacer contigo y conmigo? El Espíritu maravilloso de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Esto es como introducción de esta charla. Si quieren, anoten Lucas 9:23 para que veas que está sellado de esta manera. Dice así, escuche: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿En pos de quién? Del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, deje la mochila, siéntese en el asiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Ah, pero me gusta esto, me gusta lo otro, y qué placer me da aquello. Y mire, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos dan placer, pero hemos aprendido en alguna de las clases a ver que muchas de las cosas que al principio parecen de gozo y alegría, su final es final de muerte, ¿sí o no? Entonces, allí está el secreto. Para Adán y Eva, el comer de ese fruto era maravilloso, pero le trajo sufrimiento. Amén. Entonces acá Jesús le decía en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando se le antoje. No, cada día. Cada día. Vio que a veces yo les enseño, les digo, de que lo que Dios busca es una estabilidad en una constancia. Él no vive de los altos y bajos que nosotros vivimos. Entonces, cuando nosotros tenemos una constancia, a pesar de las circunstancias y de las situaciones que pueden suceder en nuestra vida, ¿verdad? Es decir, hay una estabilidad y una armonía espiritual, amén, que eso es justamente el testimonio del trabajo de Dios en nuestra vida. Porque si no seríamos tan variantes como fuimos en el pasado. Estaríamos tanto alto y bajo como fuimos en el pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra carne sigue sufriendo, entonces no vencimos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a transitar esas cosas, por eso, hoy ¿quién escuchó la radio? Hoy que tomé allí en la radio, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ¿verdad? Y todavía ni teníamos la noticia de que nuestra hermana Yeya había partido de la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? El maravilloso Espíritu Santo de Dios, algunos lo saben, me permitió anoche no, hoy esta mañana, entre las 7 de la mañana y las 8:30 de la mañana, soñar con ella. ¿Y sabe cómo la soñé? Que se acercaba a mí sonriente con una alegría. ¿Sabe qué? Me levanté feliz. Así que, gracias a Dios, lo que vino después fue una confirmación de que por la gracia de Dios, amén, el Espíritu Santo de Dios mostraba esa maravilla, ¿verdad? Es decir, en definitiva, ¿qué es lo que queremos? Que usted y yo podamos estar en la presencia del Señor. Amén. Como decía recién Fernando, que estaba aquí con nosotros, decía, hay tanta preocupación con la muerte hoy en día, pero si esa es la meta que nosotros tenemos, amén, morir para poder estar en Cristo, amén, ¿cuánto es en gloria a Dios? Amén. Es decir, pero aquí en la carne, ¿verdad? Dice, en los tiempos de nuestra carne, di conmigo, en los tiempos de nuestra carne, si alguno queremos seguir a Él, o queremos ir en pos de Él, debemos, dice, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Hay cosas que solamente se entienden por el Espíritu, iglesia. Yo recuerdo, teniendo en cuenta el tiempo de la partida de los seres queridos, en el año 2007, cuando parte mi madre a la presencia del Señor, yo estaba en una gran fiesta porque hacía 2 días que habíamos inaugurado, el 7/7 del 2007, habíamos inaugurado la iglesia en La Unión, 7/7 del 2007, o sea, aquí a 2 cuadras. Y la habíamos inaugurado, había sido una fiesta, había unos hermanos ministros bolivianos que estaban con nosotros, el domingo fue una fiesta maravillosa, la noche del día 7/7 había habido un evento juvenil en la iglesia donde ese día predicó el hijo de nuestra hermana Marilú, una bendición tremenda. El día 9 por la mañana me informan, o sea, el día lunes eso fue, me informan de que mi madre había partido al mediodía, más o menos me informaron que había partido a la presencia del Señor. Fue el día que nevó en Argentina, el 9/7 del 2007 nevó en Argentina, en Buenos Aires, ¿verdad? Ahora está nevando en otras provincias, pero ahora en aquel momento no había nevado en Buenos Aires. Y ese día, me acuerdo que fue la hora del mediodía, había reunión a la tarde, yo había anunciado por la mañana que los hermanos bolivianos estaban allí y iban a estar predicando, estábamos felices por eso, y estaba mi hermano Ítalo, estaba Marilú, que estaban con nosotros, que se habían quedado porque teníamos la fiesta seguía, y bueno, y los veo que se habían quedado. Yo recibí la noticia y le digo, me doy vuelta, le digo, murió mamá, le dije. Es decir, no estaba previsto porque no estaba enferma. Es decir, no estaba previsto. Le digo, murió mamá, le digo. Y bueno, y se me vinieron para abajo, ¿verdad? Le digo, no, mi hermano. Es
Es decir, déjeme que yo vaya a despedir a mi madre, yo voy a viajar, le digo, pero ustedes permanezcan, amén, y sigan en la fiesta con Cristo, le digo. Cumplimos con lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Y ustedes permanezcan en el Señor y disfruten. Si mi mamá partió a la presencia del Señor, ¿verdad? Y les costaba entender, ¿verdad? Les costaba entender, ¿verdad? Es decir, y bueno, pudimos ser una fiesta, tanto aquí fue una fiesta como allá, porque ¿sabe qué? El día de la partida de mi madre, Dios me dio la oportunidad de despedirla y predicarla a todos los que estaban allí. Y utilicé un versículo que estaba dentro de la Biblia de ella, de la Biblia de ella, que decía, he peleado la buena batalla y no he caído en la fe, ¿verdad? Y utilizando ese mismo versículo la despedí, ¿verdad? Como que había peleado la buena batalla. Maravilloso, porque era una perlita bíblica que tenía ella en su Biblia. Yo tomé su Biblia para despedirla, ¿verdad? Y en esa palabra les prediqué a todos los parientes. ¿Sabe qué? Creo que fue la mayor cosecha de almas que aceptaron a Cristo en ese velorio. Fue una fiesta, mi hermano. Es decir, más allá del dolor, más allá del hecho de que había partido la madre, ¿verdad? Es decir, y yo dije, bueno, gracias, Señor, ¿verdad? Y además, como ese día había nevado, después nos fuimos caminando para casa, contentos, ¿verdad? Viendo la nieve por los techos con mi hermano, ¿verdad? Así que hay cosas que son inexplicables, pero la experiencia que Dios nos da en el Evangelio nos tiene que hacer fuerte. Una experiencia que no te haga fuerte en el Evangelio está hablando de que vos estás viviendo los tiempos de tu carne y seguís viviendo los tiempos de tu carne. Las experiencias en el Evangelio, amén, nos tienen que hacer fuerte. Amén, en el nombre de Jesús. Jesús gestó siervos, amén, y discípulos, amén, que fueron los apóstoles, ¿verdad? Para poder estar transmitiéndole que era necesario el padecimiento. Amén. Y te voy a seguir, vamos a seguir con el estudio para que los vea por la palabra, ¿verdad? Jesús es el mejor ejemplo, dice, Jesús es perfecto, Él nunca pecó ni conoció el pecado, ¿verdad? Pero aprendió la obediencia por las cosas extrañas y difíciles que Él tenía que enfrentarse. Es decir, que la Biblia dice que Él padeció por obedecer. ¿Por qué? Porque el plan de Dios en su vida era muy fuerte. Por eso te dije que hay sufrimientos que tienen que ver con causa del pecado. En el caso de Jesús no fue así, pero el sufrimiento de los sufrimientos que tuvo Jesús era por causa del propósito. Es decir, a veces nosotros nos lamentamos de ciertos sufrimientos que están en nuestra vida, pero es el propósito de Dios para trabajar, es el propósito de Dios para hacerte un vencedor. Jesús tuvo que padecer el sufrimiento sin haber pecado por causa del propósito que Él tenía. Yo quiero que entiendas, esta enseñanza es maravillosa, espero que la tomes en el espíritu, ¿verdad? Porque a veces estamos sufrientes, ¿verdad? Y vos decís, pero ¿qué fue lo que hice yo? Dale la gloria al Señor, que ese sufrimiento te está dando la oportunidad el Señor de superarlo. ¿Para qué? Para que puedas cumplir los propósitos de Él. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Es decir, entonces aquí en el caso de Jesús, Él aprendió la obediencia por las cosas extrañas y difíciles a las cuales Él tenía que enfrentarse. Y de esta manera, dice la palabra del Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se acuerda? Por lo que padeció. Acuérdese que padecer es símbolo de sufrimiento. Y acá dice, por lo que padeció Jesús, aprendió obediencia. Allanando, ¿qué fue lo que hizo Él? Por causa de su obediencia nos allanó a nosotros, los rebeldes, los desobedientes, el camino a la obediencia en Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, porque lo dice la palabra así, amén. Es decir, Él por lo que padeció aprendió la obediencia, allanando para nosotros, los rebeldes desobedientes, el camino de la obediencia a Él. ¿Cuánto es en gloria? Dale fuertes palmas al Señor, gloria a Dios y a su nombre. Ahora, fíjate algunas de las enseñanzas que Él le transmitió a sus discípulos. En Marcos 8:31, Él dice así la palabra del Señor, y Él comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, Él, Hijo del Hombre está todo con mayúscula, Hijo e Hombre está con mayúscula, se refería a Él, padecer mucho. Él estaba enseñando a sus discípulos. Dice,
y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Que en una de esas enseñanzas, cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro de lo que tenía que padecer, Pedro le dijo, no, nunca acontezca tal cosa, y Jesús le dice, me eres tropiezo, Satanás. ¿Por qué? Porque justamente Pedro no quería que padezca, y era necesario el padecimiento. Si no hubiese padecido, no estaba cumplido el propósito. Quizás algunos de los que hoy están escuchando esta enseñanza, de los que están presentes, los que lo van a escuchar a través de distintos medios, van a abrir sus ojos y van a decir, wow, estoy cumpliendo un propósito. Porque si tú te guardas del pecado, tú te guardas de las rebeliones, te guardas de las injusticias, ¿verdad? Pero el sufrimiento a veces es parte de tu vida, ¿verdad? Dios está haciendo un propósito en ti. Está trabajando en tu vida. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Mire lo que dice en Hebreos 5:7, ¿verdad? Y aquí dice, mire, Hebreos 5:7 es maravilloso, ¿verdad? Pablo le está hablando a los hebreos y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo eran los ruegos de él? Con gran clamor y lágrimas. Al que podía librar de la muerte. O sea, ¿a quién le rogaba? A su Padre, a Dios. O sea, él lo podría librar de la muerte. Pero mire, dice acá, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero escuche, y aunque era hijo, lo que acabamos de ver recién, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Usted fíjese, con ruegos, con súplicas, en los días de su carne, con clamor, con lágrimas, ¿verdad? Es decir, todo eso lo hizo Jesús. Y le estaba orando al Padre en los días de su carne, al que lo podría librar de la muerte, al que lo podría hacer evitar que sufra. Pero a pesar de todo eso, dice, y aunque era el Hijo, con mayúscula, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, que es lo que te decía hace un ratito. Por causa de él, él nos allanó el camino en medio de la obediencia hacia él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Te voy a dar algunas de las enseñanzas que después también los apóstoles llegaron a hablar. Los apóstoles, esto lo decía Jesús, ¿verdad? Y lo decía Pablo con respecto a Jesús. Pero mire lo que decían los apóstoles en Hechos 5:41. A ver si alguno de nosotros, ¿verdad?, podemos estar teniendo estas cosas, ¿verdad? Dice acá, y ellos salieron de la presencia del concilio, estaban en ese momento en un concilio, porque claro, no se los aceptaba. Estamos hablando, estaba en Jerusalén todavía, ¿verdad? Y no se los aceptaban a los apóstoles porque estamos recién comenzando la iglesia, ¿verdad? Había una resistencia, pero dice que ellos salieron de la presencia del concilio, del lugar de reunión, dice gozosos, escucha bien, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Salieron contentos. No se avergonzaron. ¿Viste lo que tú decías hace un ratito, Gabriela? Que a veces aquí en la puerta te quieren confrontar, te quieren vituperar, te quieren echar en cara del evangelio, de la iglesia, de esto y del otro, ¿verdad? Acá dice que los apóstoles decían, y ellos salieron de la presencia del concilio, de ese lugar horroroso, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Ahí va el aleluya, ahí va el evangélico. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, estando en Argentina, en Gualeguaychú, claro, desconocimiento total de mi familia, de las cosas del Señor, de los evangélicos.
Me acuerdo que mi abuela me decía, ojo, aquellos son evangelios, como que era una raza aparte, ¿verdad? Estamos hablando de hace 50 años atrás, no, esos son evangelios, mi Dios, parecía la sarna que pasaba por ahí. Mira lo que dice 2 Corintios 1:6. Y Pablo le escribe a los corintios, dice, Pablo le estaba dando escuela a los de Corintios, ¿no? Y en la escuela de Pablo le decía, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Tanto la salvación como la consolación, dice Pablo, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, él le transmitía a los de Corintios, le decía, mira, tanto salvación como consolación te van a venir a causa del sufrimiento. ¿Cuántas veces después de haber sufrido mucho tiempo nos consolamos? ¿Para qué sufrí tanto? ¿Para qué padecí tanto? Y nos damos cuenta después de que lo sufrimos. Nos damos cuenta después de que erramos, ¿verdad? Porque ya te digo, en el caso de Jesús no fue sufrimiento por pecado, pero en el caso nuestro muchas veces por pecado. O por rebelión. Por eso dice los rebeldes desobedientes, decía una de las versiones, ¿verdad? Gálatas 4:19, mire lo que dice. Hijitos míos, Pablo hablándole otra vez a los de Gálatas. Y él le decía cuánto le costaba. ¿A quién le cuesta muchas veces tratar de convencer de las cosas de Dios a alguien? Y ya se lo dijiste una vez, se lo dijiste otra, se lo vuelves a repetir. Mire Pablo podría haberle dicho una sola vez y ya está, arreglátela. Mire, dice acá, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Sufriendo. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Wow! Le estaba diciendo, ya me costó parirlos. Y sé lo que cuesta haberlos parido, pero ahora los vuelvo a sufrir. ¿Hasta qué? Hasta que sea formado. En otras palabras decía, no me cansaré. Dice, no me cansaré de repetirlo las mismas cosas. Es decir, no me cansaré, a los Gálatas decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de partos, ¿verdad? Mire el salmista David, Salmo 6:7, lo que decía. Mis ojos están gastados de sufrir. Uno se da cuenta, Dios te bendiga, uno se da cuenta en la mirada cuando alguien sufre. ¿Quién se dio cuenta? Dice, mis ojos, el salmista decía, están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¡Wow! Mi Dios, ¿cuánto es en gloria a Dios? ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Están reflexionando? Yo te dije que a medida de lo que vayamos aprendiendo hoy, nos vamos a identificar muchas veces. Nos vamos a identificar. Pero todo esto es para la gloria del Señor. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Así que bueno, vamos a ver aquí algunos casos. Porque yo te dije que Dios no es partidario, y lo vimos al principio, de tener que hacer confrontar, de tener que hacer sufrir, pero Dios muchas veces utiliza como herramienta, como un opositor nuestro. Es decir, Dios no te va a dañar, pero sí muchas veces nuestro opositor. Y cuando Dios se convierte en opositor de una persona, de una nación, de un hombre, una mujer de Dios, es porque justamente Dios está por hacer algo. Es decir, cuando nosotros aceptamos la oposición de Dios en nuestra vida, porque nos damos cuenta cuando Dios se opone. ¿Quién se dio cuenta que es así? Es decir, es cuando vos, ¡pum!, te chocas contra la pared, ¡pum!, te chocas contra la pared, ¡pum!, te chocas contra la pared. No, entonces paraba.
Dios no me está haciendo chocar contra la pared porque se le antoja, no. Es como la mula de Balaam, ¿quién recuerda? La mula de Balaam se le presentó al ángel una vez, 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Encima Balaam le terminó pegando y le dice, no, pero no te das cuenta, yo estoy viendo lo que tú no ves. Yo te estoy alertando de que me quedo acá justamente, ¿por qué? Porque Dios no está siendo de opositor. Claro, porque Balaam iba a maldecir y Dios no quería que maldiga. Además no pudo maldecir, ¿verdad? Es decir, había una intención en el corazón de ese hombre, ¿verdad? Totalmente equivocado. Entonces Dios hizo opositor. Amén. Y te voy a mostrar por la palabra, tomé algunos ejemplos, ¿verdad? No muchos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar tomándolos. En el libro de Jueces fue un trabajo maravilloso de Dios como opositor durante muchos años, muchos años, para poder estar tratando de corregir, de cuidar. Pero mira acá, en el libro de Jueces capítulo 2, del versículo 11 en adelante, yo te voy a leer para que entiendas el panorama. Después vamos a ver algunos jueces. Dice, después los hijos de Israel, versículo 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya ahí estamos viendo que desviaron, ¿verdad? Recién estaba mi hermana contándome un sueño, ¿verdad? De que en el sueño había como que le estaban queriendo hacer que haga una imagen de barro para que la adore. Ella lo reprendió, lo quitó de su mente, ¿verdad? Versículo 12 dice, y dejaron a Jehová, el Dios de mis padres, a los que había sacado con la tierra de Egipto, o sea, esa es la gente, ¿verdad? Y se fueron tras otros dioses, ¿verdad? O sea, desviaron su corazón, ¿verdad? Es decir, en vez de seguir el llamamiento, de proseguir a la meta, al propósito de Dios, desviaron su corazón, ¿verdad? Dice, y los dioses de su pueblo que estaban en su alrededor. Hoy no hace falta de que sean dioses imágenes, ¿verdad? Porque muchos de los cristianos, ¿verdad? Ya no tenemos dioses imágenes, ¿verdad? Pero tenemos otras cosas que nos desvían el corazón. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces acá, mire, todo esto... y los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios. El verso 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén. Dioses que habían hecho. Entonces mire el verso 14, ahí Dios hasta aquí estaba observando, pero en el 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Ahí es cuando Dios se convierte en adversario. Y dice, el cual los entregó en manos de los robadores. Fíjese, los entregó en manos de robadores, gente que te saca la bendición. Pero acá, ¿por qué fue que le sacaba la bendición? Porque pasó lo mismo que Adán y Eva. Vaya a saber si la serpiente fue una sola vez que le habló. Capaz que le había hablado más de una vez. Y una vez dijeron no, otra vez dijeron no. Pero en un momento determinado dijeron, bueno, vamos a comer. Porque la serpiente también estaba en el Edén. ¿Entiende? Entonces se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, ¿verdad? Y los venció en manos de los enemigos de alrededor. Es decir, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ahora yo pregunto, cuando no pudieron hacer frente a sus enemigos era porque Dios ya no estaba con ellos. Porque cuando Dios está contigo podés hacer frente a tus enemigos. Ahora cuando Dios hace que tu enemigo se fortalezca por encima de ti, amén, te vence. Amén. Entonces, y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. ¡Qué tremendo! Vos decís, pero este es Dios. No, la mano de Dios estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Una de las sinónimos de sufrimiento es aflicción, tortura, ¿se acuerda? Y Jehová, dice, levantó jueces para que librasen de las manos de los que despojaban. Amén. O sea, estamos viendo de que el libro de los jueces tiene que ver con eso, de que hubo una desviación en el corazón de esa gente, y esa gente, el pueblo escogido, ¿verdad? Adoraron otras imágenes, y entonces Dios se enfureció. Es lento para la ira, pero se enfurece. Y ahora te voy a mostrar algunos de los...
en el capítulo 3 de Jueces, Dios dice que, en versículo 1 y 2 te voy a leer, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar en ella a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que los linajes de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo de que Dios había visto que había algunos gentes jóvenes, eran jóvenes 20 años, con propósitos. Aquí Dios había permitido dejar ciertas cosas para poder perfeccionarlos. Es lo que te acababa de decir. Hay sufrimientos que quizás tú no lo provocaste, pero Dios sí lo permite y lo provoca porque necesita capacitarnos, necesita perfeccionarnos. Acá dice que solamente lo hizo ¿para qué? Para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿De qué manera vas a poder estar siendo fuerte en ciertas áreas de tu vida si no aprendes a vencerlas? En los tiempos de tu carne. Sería muy fácil que Dios la venza por ti. Sería muy fácil que Dios haga lo que tú tienes que hacer. Sería muy fácil que Dios, amén, haga lo que está en tus posibilidades de hacerlo. Pero Dios dice: no, yo estoy trabajando contigo y te estoy permitiendo ciertas cosas en tu vida. ¿Para qué? Para que sea una aflicción, para que sea un sufrimiento, con el propósito de ¿qué? De que te perfecciones. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Decirle al que está a tu lado y golpearlo y decirle: Dios te está afligiendo para perfeccionarte. Decíselo, aleluya, y a su nombre. Y ahora sí vamos a ver algunos de los jueces. En el mismo capítulo 3, versículo 7, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo malo. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los venció en manos de Cusán Sirisataim, rey de la Mesopotamia. Es decir, Dios permitió que un rey se haga fuerte para vencer a los hijos de Israel. Amén. Un poquitito más adelante, en el versículo 12 del capítulo 3, Adod, un juez, liberta a Israel de Moab. Pero mire por qué tuvo que levantar Dios a Adod. Dice, versículo 12, volvieron, di conmigo, volvieron. Ya lo habían hecho recién con Otoniel, ahora volvieron a hacer los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y escuche bien, Jehová dice, fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Usted fíjese, usted dice, pero ¿cómo Dios fortaleció a su enemigo? Es decir, supuestamente Eglón jamás podría haber vencido a Israel, pero Dios permitió fortalecer al enemigo. ¿Para qué? Para que este pueblo vuelva en sí y pueda clamar a Jehová. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque el versículo dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová los levantó un libertador que fue Adod. O sea, le permitió, se equivocaron una vez más. Y Dios permitió fortalecer a un equipo, a un rey contrario, para que prevalezca contra ellos, ¿verdad? Para que ellos clamen y entonces levanten un libertador. Esta historia se repite muchas veces con los jueces. En el capítulo 4, ahí es cuando Dios habla de Débora y Barak, que derrotan a Sísara. Dice, versículo 1, después de la muerte de Adod, el juez anterior, ¿verdad? Los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es una y otra vez. En los 12 jueces el motivo fue el mismo. Y Jehová, escuchen bien, miren lo que dice el versículo 2. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. ¡Wow! A uno fortaleció el enemigo, a otro Dios los vendió. Es tremendo, Pero este es Dios, Y en el versículo 3 del capítulo 4 dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. 20 años de sufrimiento por una rebelión.
20 años de sufrimiento. ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja? Ahora yo digo una cosa, si se hubiesen arrepentido antes de los 20 años, hubiese sido más fácil. Pero prefirieron estar 20 años sufriendo. La esclavitud, la desobediencia. Aquí estamos razonando y estamos viendo que el sufrimiento no viene por cualquier cosa. Capítulo 6, escuchen, ahí está la vida de Gedeón, el que ganó con 300 hombres, ¿se acuerda? Otra vez, versículo 1, mire, estoy hablando del primer versículo. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. Aquí no los vendió, aquí los entregó. Dice, y Jehová los entregó en mano de Madián durante 7 años. Bueno, fueron poquitos. El otro fueron 20. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en el monte y cavernas y lugares fortificados. Mire usted, Israel, teniendo su tierra, tuvieron que ir al monte, en las cuevas, escondidos. Exactamente como dice María, ¿qué necesidad? La desobediencia. Yo te voy a dar a vos, María, para que prediques en nombre de Jesús. La desobediencia lo hizo vivir en cueva. No fue Dios. La desobediencia lo llevó a vivir en una cueva. Quedó aislado. Está clarito, dice María. Y entonces, durante 7 años, ¿hasta qué? Hasta que clamaron a Dios. Hasta que salieron de la cueva. Tremendo, bueno, tenemos un caso, ya salimos de los después nuevamente con Sansón más adelante, con Jefté. En todos los casos usted puede buscar en los primeros versículos, y los hijos de Israel hicieron otra vez lo malo ante los ojos de Jehová. Es una constante. El versículo 9, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ahí vemos un caso maravilloso que recién hice una referencia, para que veas que cuando Dios llama, a veces la forma para lo que Dios llama tiene que ver con esto. Y aquí estamos viendo la conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en el camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de la luz del cielo. ¿Amén? Ahí es cuando cae de su montura, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza la conversión. Pero siguiendo un poquitito más adelante, en el mismo capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, en los versículos 15 dice, y él le dijo, el Señor le dijo, claro, Ananías le dijo, ve, tenía que ir a restaurar la vista, tenía que ir a hacer lo que le pueda volver a ver Pablo, ¿verdad? Y él le dice, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Era un escogido. Dios, yo quiero que entienda, cuando Dios le perdonó los pecados, no es que le dijo, por causa de tus injusticias y tus padecimientos, acuérdese que en la gracia del Señor tus pecados son borrados, y en el tiempo de aquel, cuando Dios perdonaba, perdonaba. Pero acá dice, a este instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, le daba a todos. Verso 16, porque yo le mostraré, dice Dios, escuche bien, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Padecer, símbolo de sufrimiento. Acuérdense que Pablo terminó. ¿Cómo terminó Pablo? En Roma. Terminó decapitado. Y a su nombre, los propósitos del sufrimiento, y con esto estamos. ¿A cuánto les sirvió lo que estamos viendo? Voy a darte algunos propósitos del sufrimiento para estar cerrando esta clase 21 de esta escuela de liberación. Yo creo que nunca, más que nunca, esta enseñanza nos tiene que enseñar a aprender a ser libres.
Amén. El propósito del sufrimiento, escuche bien, hacernos crecer en santidad. Salmo 119, 67, te lo vuelvo a decir, hacernos crecer en santidad. Salmo 119, verso 67 dice, antes que fueras yo humillado, el salmista decía esto, antes de que yo fuese humillado, descarnado andaba, pero ahora guardo tu palabra. ¿Cuándo fue que estaba humillado? ¿Cuándo era que estaba descarnado? Cuando no guardaba su palabra. Entonces, esto nos hace crecer en santidad. El sufrimiento nos produce perseverancia. La vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia. Somos responsables de permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Romanos 5:3 dice, Pablo nos recuerda, también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Amén. Nadie puede ser perseverante si no tiene paciencia. Tercer aspecto del propósito del sufrimiento, hacernos crecer en la madurez. Cuando vemos a Santiago, encontramos en la misma idea de perseverancia expuestas en Romanos, algo similar a lo que vimos recién. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, escuche bien lo que dice Santiago, los versículos, capítulo 1, versículo 1, versículos 2, 3 y 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? Nadie. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, muy similar a lo que decía Romanos 5:3. Dice, pero la paciencia no es el fin en sí. Él continúa diciendo de esta manera, pero tenga vuestra paciencia la obra completa. Cuando no somos perfeccionados por el sufrimiento en la paciencia, la obra está incompleta. Entonces dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Para que seáis perfectos y cabales. Ay, pastor, será necesario que pase cierta prueba. Me acuerdo una vez un ministro uruguayo, Roberto Rivas, un jovencito, fue a la Argentina y allí en Argentina estaba predicando un cantante, Polo Negrete, que es chileno, cantante y predicador maravilloso. Y cuando terminó el culto fue derecho, claro, no sé qué es lo que había predicado en ese momento, y le dice, Polo Negrete, quiero que ores por mí, para que pueda tener paciencia. ¡Wow! Y Polo Negrete oró, y le puso las manos y dijo, Señor, mándale pruebas, mándale luchas, mándale esto y lo otro para que pueda ser perfeccionado en la paciencia. Mi Dios, dice, él me lo contaba a mí después con los ojos abiertos. Dice, me quedé con los ojos abiertos cuando me vino a decir todo eso. Pero bueno, claro, pedile paciencia al Señor. Cuarto, nos enseña, es decir, la paciencia o el sufrimiento es para enseñarnos su palabra. Dice que David, en el Salmo 119, que ya leímos algo, dice, cuando hemos leído, dice que el Salmo 119, 71, un poquitito más adelante de lo que recién leímos, dice así, bueno me es haber sido humillado. ¿Se acuerda que hablaba, fui humillado, fui descarnado por causa, bueno, pero dice, en el 71 dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo lo va a aprender? Por la palabra. Fue humillado y David, en el versículo 67 dice que fue humillado, pero en el 71 del Salmo 119 dice, tuve que recurrir a los estatutos para poder dejar de ser humillado, conocer la palabra. Entonces,
muchas veces el diablo se avergüenza a los cristianos por desconocimiento de la palabra. Dice, no es esto increíble, dice, el sufrimiento es una de las maneras en las que podamos llegar a entender la Biblia. ¿Por qué? Porque en ocasiones es cuando el sufrimiento nos hace más sensibles. A veces podemos leer la palabra, pero si no estamos en un momento de sufrimiento, la palabra es como agua, ni nos moja o nos moja penita. Pero cuando estamos en sufrimiento, toda palabra, oh, esto es para mí, esto para mí, esto para mí, oh, esto es lo que yo necesitaba. Yo he visto muchas veces, la vez pasada vino alguien aquí en una tarde y decía, esto es lo que yo necesitaba, justo lo que me hacía falta, que esto, que el otro. Claro, la bebió, pero no la hizo parte de su cuerpo. A los 4 o 5 días estaba de la misma manera, porque volvió por acá y estaba igual. Ojalá que esta palabra y esta enseñanza me sea agua que venga hacia, no que te moje por afuera, sino que te empape por dentro y que se te meta en tu cuerpo. Nos ayuda a animar a otros. Ya estamos terminando. Dice así, 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Escuche bien, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Hoy les hablaba de ¿qué? De consolación, y les hablaba de ¿qué? De poder ser a su vez nosotros librados de la tribulación. Entonces nuestras tribulaciones nos traen consolación para que nosotros podamos ser instrumento en otro. Decirle al Señor, Señor, yo no quiero sufrir. No, te va a enseñar a sufrir ciertas cosas, no va a poner más carga de la que tú puedas llevar, pero te va a enseñar a sufrir. ¿Para qué? Para que podamos ser un instrumento escogido. Nos libra de la autosuficiencia. Escuche bien, nos libra de la autosuficiencia. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 8, segunda parte y 9, dice, pues fuimos atribulados en sobremanera. Esta es la experiencia que estaba contando Pablo a los de Corintios. Dice, en la segunda carta de Corintios, él empezó a abrir su corazón y empezó a decir los miedos que había tenido. Es maravillosa la segunda carta, porque la segunda carta habla de los miedos que había tenido. Dice, pues fuimos atribulados, abrumados en sobremanera, más allá de nuestra fuerza, no le quedaron fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire usted, me quiero morir, me muero. Mire, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ya estaban para ser matados, para que no confiásemos en nosotros mismos. Aleluya. El sufrimiento para que no confíes en ti mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que algo similar le pasó a Abraham cuando tuvo que ir a sacrificar a su hijo, cuando él dice después en Hebreo, que dice, aún confiaba de que Dios podía resucitar a mi hijo de los muertos. Y el último aspecto por el cual también el sufrimiento es importante para nuestra vida, dice así, para glorificar a Dios. Moisés entendió esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios. Acuérdese que lo maltrataron como cuando él regresó, él en vez de poder ser el heredero, porque ya había huido, ¿verdad? Dijo, no, yo soy hebreo y me voy con mi pueblo, ¿verdad? Es decir, él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Claro, él hubiese querido lo que tenía o lo que quería. Si hubiese sido, yo soy el hijo del faraón, de la hija del faraón. Pero él dijo, no, yo no soy el hijo de la hija del faraón, yo soy hebreo. Entonces él dice, escogió
ser maltratado como pueblo de Dios, a gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor, escuche bien, riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuántas veces cambiamos para no sufrir y cualquier cosa nos viene bien? Es verdad, es verdad. Elecciones fáciles, elecciones sin compromiso, elecciones libres, ¿verdad? Es decir, no. Hace unos domingos atrás enseñé por la enseñanza, por la palabra, amén, el precio del sacrificio, amén, lo que sirve y lo que vale tener una bendición a precio. Como fue David cuando él dijo, no, yo no quiero el terreno que sea gratis, yo voy y me pago el terreno porque me conviene. Le habían ofrecido el terreno, le habían ofrecido las tierras, todo lo habían ofrecido. Y él dijo, no, yo voy a pagar la tierra como corresponde, por más que yo soy el rey, que me podrían dar todo, pero no, yo lo voy a pagar. Entonces aquí dice que el propio Moisés dijo, escuche bien, prefería el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada ¿en quién? En el galardón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso está en Hebreos 11, del 24 al 26. Y el último versículo antes de la oración, un proverbio 3, versículos 5 y 6 dice así: fíate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. El sufrimiento endereza nuestra vereda muchas veces. Amén. Ojalá que pueda ser una bendición lo que hemos aprendido y que lo podamos poner por práctica y agradecer a Dios. Amén. En su eterno plan en nuestra vida. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias te damos por esta nueva entrega que tú nos has permitido disfrutar aquí en tu presencia. Gracias, Dios amado Señor, por tu amor infinito, por tu grande misericordia, por todo lo que tú haces, Padre Santo, con sabiduría, con poder y con temor. Te bendecimos, Padre Santo, Dios amado Señor, para que puedas estar en este momento, Dios amado Señor, fortaleciendo a los que están padeciendo sufrimientos, pero a causa de esta, Padre Santo, enseñanza estamos viendo las maravillas que tú sueles provocar a través del sufrimiento. Yo bendigo, Padre Santo, tu iglesia, bendigo mis hermanos, bendigo mis hermanas, bendigo, Padre Santo, la vida, Padre Celestial, de cada uno de ellos, y te pido, Padre Santo, para que haya gratitud, Padre Santo, delante de nosotros, Padre Santo, para poder estar diciendo, Señor, tú eres poderoso y eres maravilloso, Señor. Este sufrimiento y este padecimiento me van a hacer ver tu gloria y me van a hacer ver tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Dale fuertes palmas al Señor.